Bueno, yo no me acuerdo si les había pedido que lean algo. Si no, bueno, no importa, igual lo voy a explicar un poco. Yo creo que les había pedido si podían repasar un poquito el capítulo 7, que es el que hablaba un poco de las gráficas. En realidad el capítulo 7 de ese libro habla de algo que ya habíamos estado viendo, el tema de variables, pero lo que hace es lo va mezclando con los datos, digamos. Y a su vez los datos lo vamos con las gráficas. Entonces lo que vamos a hacer hoy es, yo los voy a introducir un poco a lo que es a las gráficas y a lo que se llama tabla de frecuencia. Eso de la tabla de frecuencia no está en ese capítulo. Eh, Me parece que ese libro está en el libro, pero también lo tiene medio distribuido en varios temas. Entonces, bueno, yo lo voy a puntualizar. Es bastante fácil, ¿sí? Van a ver que es dentro de todo sencillo. Acá lo que estamos haciendo es ya trabajar algo bien puntual de estadística, y después lo que vamos a hacer es, les voy a enseñar más las gráficas, que también son bastante fáciles. Bueno, voy a ir compartiendo. Primero vamos a ir chusmeando el material. Bueno, este es el capítulo 7 del libro de Kelmansky. Fíjense, acá lo que está hablando es datos y variables. Nosotros ya vimos el tema de variables. Fíjense que acá los menciona con lo que yo les dije, los menciona como categóricos a las variables de tipo cualitativas, y bueno, numéricas a las variables justamente cuantitativas. Bueno, acá se define un poco el tema de variables, y ya, por ejemplo, se mete a lo que es el armado de tablas para mostrar datos, ¿sí? Si bien este tipo de tabla no es una tabla de frecuencias como vamos a armar, pero en sí es una tabla que nos está mostrando datos, ¿sí? Por ejemplo, hay algo que va definiendo, que es, lo había leído, lo pasé me parece, lo del tema de la distribución. Bueno, cuando aparezca se los marco. El tema de la distribución de la variable, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, acá, en este cuadro se ve que es de una maestra, ¿sí? Dice una muestra, dice, bueno, de la libreta de una maestra, sí, yo lo había leído. Y tenemos los alumnos y las notas y alguna valoración, ¿ven? Entonces, las variables, en este caso, van a ser justamente los encabezados, ¿ven? Lengua, matemática. Y todo lo que yo voy diciendo, ¿sí? Todos los datos que voy diciendo de esa variable, es la distribución, ¿sí? Bueno, de eso igualmente habíamos hablado un poco más o menos de qué se trata. Ahora les quería mostrar, quería saltar a las gráficas, ¿sí? Tenemos acá recomienda y los va diciendo, si gráficos para datos categóricos, ¿ven? Les propone dos gráficas puntualmente. El gráfico circular y después más abajo el gráfico de barras, ¿sí? Nosotros hoy vamos a hacer los dos y yo les voy a mostrar uno más, que es el que tiene que ver con los datos numéricos. Bueno, en el gráfico circular vamos a tener que, bueno, yo lo voy a hacer medio a ojo, pero para hacerlo a mano necesitamos trabajar con ángulos. Entonces, si bien les voy a mostrar cómo se hace, pero yo lo voy a marcar medio a ojo porque no tengo un transportador para hacerlo en la compu. Entonces, bueno, simplemente les digo lo que tienen que hacer y ustedes, si quieren, después lo marcan. Bueno, ahí se consiguen algunos más. Bueno, les voy a mostrar de Igual qué se trata. siempre va a ser distribuir el... Sí, decime. No, que iba a decir que siempre es distribuir el 100% en 360 grados. Claro, O sea, exactamente eso. Pero ahí no te escucho. ahí está, no, creo que apretó algo y nos mutea a todos. ¿Sí? Porque En estaba justo... principio nos va a costar, ahí lo pero corrí, sí. al principio nos va a costar, pero después de tanto hacerlo nos va a salir de taquito, básicamente. Pues son siempre los mismos, el mismo porcentaje, digamos. Sí, sí, sí. En realidad, en sí, lo que tienen que hacer es bastante fácil.
Simplemente se hace una cuenta, se calcula el ángulo que representa la porción y se marca con el transportador. Eso si lo quisiéramos hacer a mano. Si lo quisiéramos hacer, por ejemplo, con Excel o con algún graficador parecido, es directamente, uno carga los datos y el programa ya lo arma. Yo se los voy a enseñar, pero no les voy a pedir que hagan el circular a mano, porque bueno, justamente, a veces se necesita el transportador, lo que sea. Pero bueno, si quieren hacerlo, yo se los voy a proponer para hacerlo, pero siempre les voy a dejar elegir uno o el otro. Bueno, voy a dejar de proyectar acá y voy a entrar a la pizarrita. Bueno, se está viendo, ¿no? Bien, lo que vamos a trabajar ahora, esto no está en el capítulo, pero yo lo voy a relacionar con las gráficas que sí está. Ahora después vamos a retomar lo que nos va diciendo de las gráficas. Lo que vamos a trabajar son las tablas de frecuencia. Esto no se lo subí todavía, pero después de esta clase ya se los voy a subir para que lo vayan trabajando. Tablas de frecuencia o tabla de frecuencia, nos vamos a hacer una tabla nada más. Bien, para armar una tabla de frecuencia necesitamos partir de algún resultado de alguna variable. O sea, por ejemplo, vamos a hacer una encuesta. Vamos a imaginar que hicimos una encuesta. Vamos a elegir, no sé, por ejemplo, no sé, gusto musical, ¿sí? Entonces voy a tener como variable el gusto musical. Bueno, yo lo llamo música nada más. Y bueno, y en esa encuesta, las personas me respondieron que, por ejemplo, me respondieron que les gustaba, por ejemplo, rock, pop, reggaetón, como para ir diciendo algún género, cumbia, no sé. Un ejemplo sencillo para explicarles de qué se trata. Bueno, 15 personas me le dijeron que les gusta el rock. 17 pop, vamos a poner 25 porque es más popular hoy en día. Y cumbia, unos 10, imagínense. Bueno, esta cantidad, ¿sí? Esto es el resultado de la encuesta pequeña que hice, ¿sí? Bueno, esto se tabula en lo que se llama tablas de frecuencia, como para empezar a armar el estudio, digamos. Se hace esto, se hace una tabla donde voy a colocar la variable y la distribución. La distribución es cada uno de estos. Bien, y después voy a ir obteniendo los números. A ver, tengo 1, 2, termino. Y ahí está. Bueno, entonces, mi variable, que es la que voy a colocar acá, la variable sería música. ¿Sí? Esto sería la variable. Los datos o las opciones que me da esa variable son, bueno, lo que habíamos marcado ahí, los que habían salido de la encuesta. Bien. Una vez que tengo la distribución, lo que tengo que hacer es, me quedo con medio cortito, voy a cerrar la tabla y voy a hacer una última fila que son los totales. ¿Sí? Bueno, de esta forma empiezo a armar la tabla de frecuencias. Entonces, primeramente, la variable, su distribución, y la última fila la dejo libre para después hacer todas las sumas, que son los totales. Bueno, primer columna. Es la columna de frecuencia absoluta. Se simboliza con la letra F. Esto es frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces... Profe, sí. yo a Pintos, disculpe que lo molesté, yo a Pintos Sí. dice que no puede estar porque está trabajando. ¿Se había tildado?
Sí, sí, sí. No, Ahí le está. decía que yo a Pintos no puede estar porque está trabajando y no le anda el wifi allá, Bien, bien, en bárbaro, no el hay trabajo. problema. Sí, 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 no hay problema. Bueno, entonces, retomando. Primer columna, frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, bueno, la definición es la cantidad de veces que sucede algún evento, ¿sí? Eso sería un suceso. La cantidad de veces, por ejemplo, se puede traducir como la cantidad de personas que eligieron cada uno de los datos de la variable, ¿sí? O sea, en sí, cuando yo escribo la frecuencia absoluta, lo que voy a poner es justamente cada uno de estos números, ¿sí? En el caso de la encuesta son las elecciones, ¿sí? La cantidad de veces que se eligió cada uno de estos datos. Entonces, por ejemplo, la frecuencia absoluta para rock es 15, después pop es 17 y así. 25 y este es 10. ¿Sí? Bien, para armar una tabla de frecuencias necesito sí o sí tener la distribución de la variable justamente y la frecuencia absoluta. Necesito sí o sí estos datos porque todo va a derivar de estos números, todas estas columnas derivan de estos números, que así sí o sí necesito tenerlos. Bueno, lo que voy a hacer ahora es sumarlos. Voy a hacer 15 más 17 más 25 más 10. Entonces, eso me da 67. ¿Sí? Acá abajo voy a ir colocando las sumas. Bien. A partir de acá voy calculando las demás columnas. Tenemos varias columnas, ¿sí? Las que vamos a usar para las gráficas van a ser justamente esta y la última que es la del porcentaje. Esta de acá, que ahora vamos a llegar, las voy a definir, la vamos a usar para calcular el porcentaje y también para calcular los grados del gráfico circular. Y esta del medio se las voy a explicar, pero la podríamos usar para una gráfica. Por ejemplo, la que sigue justamente es de acá, es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Obviamente esto que les estoy marcando, después cuando les suba el PDF, se los tengo todo detallado. Como les la letra F, hay alguna bibliografía, o yo quizás también lo anoto, a veces se pone así la I, ¿sí? Pero es indistinto. O sea, lo pueden encontrar o no. ¿De qué se trata la frecuencia acumulada? Es ir sumando, o sea, ir acumulando la suma. O sea, por ejemplo, voy a empezar con el primer número. O sea, este de acá lo voy a pasar directamente al lado. Y ahora voy sumando hacia abajo. Por ejemplo, este más este. ¿Sí? Y voy anotando acá. Esto me da 32. Entonces ahora, este 32 más el 25. Esto me da 57. 57. Y 57. 67. Este último número siempre coincide con el total, ¿sí? Entonces siempre tiene que coincidir porque si no, hicimos alguna cuenta mal. Entonces ahí se me echaba si hice algo mal. Entonces, la frecuencia acumulada lo que va haciendo es ir acumulando los datos, ¿sí? Bueno, si bien acá, por el tipo de variable, por las funciones que tengo, la frecuencia acumulada quizás no es muy útil en este mismo ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, la frecuencia acumulada se utilizaría para graficar, por ejemplo, el acumulado de lluvias. Entonces, yo cuando haga una gráfica lineal, por ejemplo, de un acumulado de lluvias, lo que voy a ir notando son líneas que van formando como una tendencia. Esa tendencia puede ser cada vez o bien horizontal, o sea, bien suave, o brusca, ¿sí? En algún momento se achata, ¿no?
eso me va indicando la variación que hay en algún tiempo, ¿sí? Por ejemplo, que haya crecido demasiado quiere decir que acá hubo un valor que saltó de golpe a un valor mucho más grande, ¿sí? Entonces tengo una línea más vertical, ¿sí? Bueno, justamente las acumuladas mostrando eso, cómo se va proyectando esa tendencia. Pero, les hago la aclaración, en este ejemplo, quizás no nos aporta demasiada información, pero bueno, se las quería explicar ya que estaba haciendo esto. Pasamos ahora a la siguiente, que es la de, se llama frecuencia relativa, se simboliza con una R minúscula. Frecuencia relativa. Bien, cuando hablamos de relativa, lo que estamos haciendo es que esos números van a estar divididos con un total. Entonces, por ejemplo, que a mí, ahora vamos a hacer las cuentas. Lo que tengo que hacer es dividir cada una de las absolutas con el total. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, voy a tener 15 dividido 67. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Me van escuchando bien? Sí, sí, por ahora no se cortó y se entiende. Bien, perfecto. Entonces, para obtener la frecuencia relativa de cada una, tengo que dividir cada uno de estos con el total. Siempre recuerden que el número más chico va primero, ¿sí? Eso nos va a dar, siempre nos va a dar un 0, esto. ¿Sí? 0, algo siempre. Entonces, esto me va a dar, por ejemplo, yo hago 15 dividido 67, eso da 0,22 si lo redondeo. Acá nos va a pasar que vamos a tener que redondear, ¿sí? Porque, por ejemplo, 15 dividido 67 da 0,22388, tiene varios decimales, ¿sí? Entonces, redondeamos en 2 decimales y está bien. Dejamos nada más en 2. Claro, lo más óptimo siempre es dejarlo en 2 decimales. Acá, por ejemplo, ahora sigo con el 17. Tengo que hacer 17 dividido 67. Lo más probable que también, venga. Eso me da 0,25, 3. 0,25. 0,25. Muy bien. 0,25. Después tengo que hacer 25 dividido 67. 67. 0,37. El otro 0,15. Y el otro... 0,15. ¿0,15? 0, sí, 0,1492. 0,15. Bien. Ah, el 14,90, sí, aquí, sí. Bueno, entonces, de esa forma calculo las frecuencias las frecuencias relativas. Relativo, ¿sí? Lo que significa que está siendo dividido por un total, ¿sí? Entonces, cada uno de estos números va a depender justamente de los dos, ¿no? De la absoluta y... ¿sí? Bueno, y acá inmediatamente paso al porcentaje utilizando... Profe, una pregunta. Sí. La suma de las frecuencias relativas siempre te da 1, ¿no? Claro. Mira, justamente. Me estaba salteando el paso de la suma. Les voy a hacer una aclaración con respecto a la suma. A ver, vamos a sumar. Esto es 0,22 más 0,25 más 0,37 más 0,15. Bien, fíjense que cuando yo sumo esto me da 0,99. Esto está considerado bien, tendría que darme 1, ¿sí? La suma total de todo esto es 1, pero ¿por qué nos da 0,99? Porque estuvimos redondeando las cifras decimales, entonces cuando redondeamos, perdemos siempre algo de precisión. Pero se considera 1 porque es prácticamente 1, 0,99. Claro. Entonces, ya digo que puedo poner así o puedo directamente poner 1 y ya está. Y por último, esto ya me deriva en el porcentaje. Lo que tengo que hacer ahora es multiplicar por 100. O el truquito es correr la coma 2 lugares. ¿Sí? Si yo corro la coma 2 lugares, me va a quedar 22
¿sí? Si yo hago 0,22 por 100, eso me da 22%. Acá tengo el 25%. 22%. Acá sería el 37. El 37 y el 15. Y el 15. ¿Sí? Y esto obviamente también me va a dar 99, no me va a dar 100. 99%. Sí. Claro, ¿ven? Entonces acá también es el mismo criterio que pasa acá al lado. Que nos dé 99 está bien igual porque es prácticamente 100%. ¿Sí? Eso pasa por los redondeos. Quizás también podemos dejar 3 decimales, entonces acá nos va a quedar 22, algo. ¿Sí? También como para aumentar un poco la precisión. Pero bueno, con que esté así está bien. Repaso todo un poquito, así vemos que nos haya quedado todo bien. Bueno, entonces dijimos, frecuencia absoluta, esta se obtiene de los resultados de la encuesta, del estudio, donde sea. O sea, estos números ya vienen de lo que obtuvimos. De acá empezamos a hacer las columnas. Primeramente la frecuencia acumulada se escribe directamente, el primer número lo paso directamente al lado. Y ahí empiezo a sumar hacia abajo. ¿Sí? Entonces, este más este y anoto abajo. Este más este y anoto acá. Y este más este y anoto acá. Siempre coincide la última suma con el total. Después tengo la relativa, la frecuencia relativa, que es la división entre cada una de las absolutas con el total. Entonces voy dividiendo una por una y obtengo los resultados, que siempre eso es un 0, ¿sí? Bueno, hago el total, esto me da 1 o aproximadamente 1, y por último hago la columna de porcentaje, que es multiplicar por 100 cada una de las relativas, ¿sí? El porcentaje también es un dato relativo, ¿sí? Porque interviene en la división de un total. Entonces, justamente estaba viendo, vieron que hacen las comparaciones de, por ejemplo, la cantidad de vacunados en tal país. Entonces, por ejemplo, en tal país no da tanto porcentaje, en otro tanto tal otro, pero a veces lo que hacen, lo comparan con cantidad de habitantes. Y que en realidad todos los países tienen diferentes cantidades de habitantes. Entonces, lo más acertado es justamente dar un porcentaje, porque, bueno, yo tengo este total de habitantes, ¿sí? Entonces, mi porcentaje de vacunados, o sea, mi cantidad de vacunados va a estar relacionado con el total, y eso me va a dar un porcentaje. Entonces, bueno, la forma más correcta sería eso, medirlo con un porcentaje. Bueno, entonces, ¿qué les iba a decir? Bueno, entonces de acá ya voy armando las gráficas, ¿sí? Para las gráficas, las dos columnas estrellas, digamos, para esto, son la frecuencia absoluta o el porcentaje. Yo puedo optar por hacer con uno o con otro. Dijimos que la acumulada la podemos graficar también, en algunos casos que necesitemos mostrar cómo se va acumulando los números, y la relativa por lo general no se grafica. Si quisiera podía graficar una relativa, pero tiene más sentido de usarlo con un porcentaje. Bueno, les voy a mostrar primeramente, es muy fácil y muy conocido, el gráfico de barras. El gráfico de barras. Bien, se va entendiendo, ¿no? Sí, sí. Bien. Gráfico de barras. Lo que tengo que hacer es armar el par de ejes, ¿sí? Es como si fueran los ejes X, Y, ¿se acuerdan? Más o menos. Pueden ponerle sus negativos o no. En este caso no, porque bueno, estamos hablando siempre de valores positivos. Pero si tuvieran que graficar valores negativos, tendrían que extender el eje Y puntualmente hacia abajo. ¿Cómo se arma el gráfico de barras? Se coloca en el eje X, digamos, o sea, el eje horizontal, la distribución de la variable.
O sea, cada una de estos de acá, yo lo tengo que ir colocando acá abajo. Entonces primero voy a tener rock, voy a tener pop, reggaetón y cumbia. Acá coloco toda la distribución. ¿Ven que lo voy a hacer un poquito más? A la misma distancia. Acá, estaría ahí y estaría ahí. Y lo que tengo que hacer ahora es, me falta el eje Y, tengo que armar una escala, que la escala, si lo hago a mano, tengo que elegir la que mejor representa a los números que tengo. Por ejemplo, acá tengo estos números, son valores cercanos. Por ejemplo, no podría ser una escala de 100 en 100, por ejemplo, porque por ejemplo, ninguno llega ni al 50 siquiera. Entonces, bueno, la elección de la escala tiene que ser con números que nos permitan ver prolijamente o que sea más visible lo que estoy trabajando. 5 en 5 o de 10 en 10, si se quiere. Sí, puede ser. Yo lo voy a hacer de 5 en 5, porque son medios valores parecidos. Por ejemplo, acá voy a tener el 5, el 10, 15, 20, 25, 30, 35, creo que no hay más alto, ¿no? No, hasta ahí llega. Bueno, puede ser una opción. Y lo que tengo que hacer ahora es, por cada una de las distribuciones, con cada una de estas, tengo que hacer una barra. Por ejemplo, en esta llega hasta el 15. ¿Sí? Entonces hago una barra que llegue hasta el 15. Ahí tengo la primera. Después, en el otro, este llega hasta el 17. Entonces, el 17 estaría más o menos por acá. Hasta ahí. En el otro, hasta el 25, sería este renglón. Y el último llega hasta el 10. Hasta el 10. Bueno, de esta forma construyo un gráfico de barras. No es más que esto. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es, en el eje horizontal, el de las X, digamos, ahí pongo todo lo que yo puse de distribución, ¿sí? Cada uno. En el eje Y va siempre la escala, que en este caso ustedes pueden usar la frecuencia absoluta o el porcentaje. Si lo quisieran hacer con el porcentaje es lo mismo. Ustedes ponen su escala, que son, ustedes ya la consideran como porcentajes, y hacen las barras que lleguen a cada uno de los números que marcaron ahí. Algunas cuestiones, por ejemplo, las barras van separadas, ¿sí? Se deja un espacio de separación, y por ejemplo acá no es necesario que esté pegado al eje, también acá pueden dejar un espacio. ¿Qué más? Después, con respecto a lo que representa una gráfica, ¿cuál es el sentido de hacer una gráfica? Bueno, quizás me da una información un poco más rápida de, yo estoy tratando de buscar, por ejemplo, esta tabla, yo claro, que tengo que ir leyendo uno por uno, ¿sí? Está bien, entiendo qué significa, ¿sí? Y me doy cuenta, bueno, por ejemplo, que este es más elegido, el menos elegido fue este, ¿sí? Si ya lo veo así, es mucho más rápido, o sea, tiene un impacto visual mejor que el de una tabla. La gráfica tiene justamente ese motivo, ese sentido, de rápidamente lograr identificar un resultado viéndolo, ¿sí? Y bueno, después tenemos que se puede hacer, por ejemplo, resaltar con un color más llamativo la barra de mayor tamaño o la de menor tamaño, ubicarlas, por ejemplo, de mayor a menor o de menor a mayor, ¿sí? Eso siempre dependiendo de los datos. Con el, por ejemplo, a ver, voy a volver a la gráfica. Perdón, al documento.
Bien, ahí se ve, ¿no? Ahí se empieza a ver. Si se corta, volvemos a ingresar, ¿no? Sí, ahora se va a cortar. Termino de decir esto y cortamos y volvemos a entrar. Dale. Bien. Eso. Les quería mostrar, por ejemplo, acá teníamos un gráfico, bueno, en este caso es de dos variables porque tiene dos columnas, pero dos barras, pero vendría a representar lo mismo. Acá en este ejemplo que nos da el libro, habla del nivel de educación. Entonces, por ejemplo, el nivel de educación, si yo hubiera puesto, acá nos está dando que el primario completo es la mayoría, ¿ven? Casi el 50%. O sea, la mitad de la población estaría con el primario completo. Después, las demás fue como decreciendo, ¿sí? Entonces, la que resalta más, fíjense, primeramente por su tamaño, por lo general pasa eso. Si yo ubico la más grande en el medio, la voy a reconocer más fácilmente. Y también, si yo quiero demostrar si hubo un crecimiento o no, la voy a ubicar o al principio o al final, ¿sí? En este caso, el tema de la educación es, obviamente, que si en la mitad de la población tiene el primario completo, bueno, ¿qué pasa con las demás? ¿Sí? Fíjense, el sin instrucción es muy bajo, entonces, claro, es muy bajo, entonces lo puedo identificar como un buen dato o no, ¿sí? Bueno, todas esas estrategias que en realidad no tienen que ver con los datos, sino como yo los quiero mostrar, ¿sí? Yo quiero resaltar esto más que nada, o quiero resaltar esto, ¿sí? Entonces, eso hace a lo que yo quiero mostrar, lo que yo quiero, a simple vista, lo que se note más, digamos. Que eso en las gráficas suele pasar. De, por ejemplo, intentar demostrar más un dato que otro, ¿sí? Siempre tienen algún sentido, ¿sí? En particular. Bueno, entonces, para cerrar, de esa forma construyo un gráfico de barras. Simplemente armo las barras debajo y, la distribución de la variable debajo, armo la escala y hago una barra por cada una de los datos que tengo en esa variable. Bueno, ahora lo que voy a hacer, les voy a mostrar cómo armar el gráfico circular. Pero bueno, lo voy a terminar armando medio a ojo, porque no tengo transporte compu. Voy a ver si puedo conseguir algo parecido. Bueno, entonces lo que tendría que hacer es, con la columna de frecuencia relativa, voy a ir, la cuenta es así. Tengo que multiplicar, la formulita sería así. Cada una de las relativas lo voy a multiplicar por 360. 360 es el giro completo en una circunferencia, 360 grados. Entonces, cada uno de estos me va a dar el ángulo de apertura que yo tendría que dividir el círculo. Yo tendría que armar. Se hace así. Se hace un círculo. Sí. ¿Me explica de vuelta lo de 360 grados? ¿Por qué? Sí, ahí va de nuevo. Un círculo tiene 360 grados. Ahí está. Bueno, así como decía Ignacio, tenemos justamente el círculo, el giro completo de un círculo, ¿sí? De una circunferencia. Si yo voy de acá hasta acá, o sea, vuelvo al mismo punto, recorrí 360 grados, ¿sí? Recordemos, imaginémonos el transportador, ¿se acuerdan? Tenemos algo parecido, ¿sí? Tenemos algo así. Bueno, me salió re feo. Qué malo soy dibujando. Parece un sombrerito. Sí, espera, me vamos luego, porque me cosa de todo. Un transportador, ahí, bueno, no tengo mucho pulso. Ahí más o menos. Bueno, el transportador es el que tenía marcados los ángulos. ¿Sí? Recordemos que son los que tienen los ángulos. Fíjense que es media vuelta. Si yo lo corto este círculo por la mitad, tengo
lo que tiene el transportador, ¿sí? Recordemos que va desde 0 a 180 el transportador. Entonces, si yo llego hasta acá, el ángulo llano son 180 grados. Si yo voy acá, en la mitad, el ángulo recto son 90 grados, ¿sí? Bueno, acá, la mitad, un cuarto de ángulo, 45 grados, más o menos. Entonces, si yo extiendo esto, toda la vuelta, ¿sí? 180 más 180 más, tengo 360. Bueno, de ahí viene eso del 360, porque es justamente todo el recorrido de una circunferencia. ¿Sí? Todo el recorrido de una circunferencia. Bueno, lo que tengo que hacer ahora es multiplicar cada una de las relativas por 360. Y esa cuenta me va a dar la apertura de ángulo, ¿sí? Entonces tengo que hacer, por ejemplo, 0,22 por 360. Eso me da 79,2. Le vamos a redondear a 80, por más que el 2 no redondee el 9, pero yo lo voy a redondear a 80 grados. Porque van a ver que al final, cuando ustedes lo hacen a mano, les queda una pequeña diferencia, por los redondeos, justamente. Entonces, ahí se lo voy a compensar. Bueno, ahí tengo lo primero. La primera sería una porción que ocuparía 80 grados. Más o menos, hacia acá hasta el 90, el 80 estaría más o menos por ahí. Esta porción representaría a la primera, ROC, que es el 22%. No se pone el ángulo, porque bueno, en realidad el ángulo es para calcular, ¿no? No es para... No representa nada en la gráfica. Ese sería el 22%. 22. 22%. Bueno, ahora sigo calculando, en realidad los voy a calcular a todos, y después los voy a ir marcando. Entonces ahora tengo que hacer 0,25 por 360. Eso me da, bueno, 90 grados. El otro me da 90. El otro es 0,37 por 360. Eso me da 133 grados aproximadamente. Y el último me da 0,15 por 360. 54 grados. Bueno, entonces, estos son los tamaños de los ángulos que voy a poner en la circunferencia. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, como acá ya empecé, ustedes marcan el centro, tienen que poner una línea, que sería el radio, ¿se acuerdan? Que va del centro a un punto, y ahí colocan el transportador, sobre este punto y este punto. Entonces ahí marcan primeramente los 80 grados, ¿sí? Lo marcan ahí, lo trazan la línea y ya tienen la porción. Ahora, la siguiente porción la hacen apoyando sobre la última que marcaron, no sobre acá. Entonces su transportador quedaría apoyado acá, ahora. ¿Sí? Quedaría así como inclinado. Acá lo que tienen que hacer es marcar 90 grados. ¿Sí? A ver, yo extiendo más o menos, acá me quedaría. Y acá marcan 90 grados. Entonces, esta porción de acá es la de el siguiente, que era POP. Que representaría el 25. Fíjense que está bien que nos haya dado 25, 90, porque si yo divido, si 90 sería un cuarto de circunferencia. Si yo divido en 4, ¿ven? 90 grados tengo ahí, ¿ven? Esto sería un cuarto de circunferencia, que sería como el 25%. ¿Ven? ¿Ven que es lógico que nos haya dado así? Bien, ahora nos quedan dos porciones más. La tercera porción la tengo que apoyar sobre esta última línea y tengo que medir 133 grados. Bueno, acá es medio a ojo. Acá tengo 180 acá, 90 sería por acá, más o menos 90.
sería medio así. Bueno, pónganle que está por acá. Esta es la porción más grande, que es la del 37%. 133. Y esto era la que correspondía a reggaetón. Bien, y la última ya queda marcada, hace falta medirla, porque es lo que nos queda por descarte. Entonces, esta última, que mediría supuestamente 54, a veces les puede pasar que cuando lo hacen a mano, acá ustedes miden si hay 54 y a veces tienen alguna diferencia. Pero las diferencias se dan, primeramente por los redondeos, segundamente por los redondeos en los ángulos, y tercero, por el mismo trazo del lápiz. Entonces, tienen esas diferencias, se van sumando esas diferencias y nos queda acá una porcioncita sin marcar. Pero bueno, se compensa o directamente se descarta en la última porción. Entonces, acá... y la suma de todos los ángulos se supone que daría 360. Claro, y la suma de todos los ángulos tenía que dar 360. Eso sí, lo más probable que dé... Acá no da. No, 357 digo. ¿357? Ah, sí, está bien. O sea, es prácticamente, sí. Sí, eso está bien. Entonces el último era cumbia y a 15%. Bueno, ¿se entiende más o menos? Esto es para hacer este gráfico a mano. Entonces, lo que tienen que hacer es, primeramente, multiplicar por 360 cada uno de estos, y ahí tienen las porciones, lo que mide cada porción. Y después con un transportador van midiendo los grados, ¿sí? Lo que tienen que hacer es empiezan por uno, ¿sí? Es muy importante que marquen el centro y este radio. Entonces, por ejemplo, arrancan por acá. Hacen la primera apertura. Entonces, después apoyan el transportador acá, en la que hicieron nueva. Entonces, abren el otro. Después el transportador en esta de acá. Y por último, si quieren, bueno, la última porción ya queda delimitada. Lo único que tengan en cuenta es eso que les dije el error por defecto que puede llegar a aparecer, ¿sí? Pero bueno, se compensa o con las demás, con las demás porciones, o la dejan incluido ese error en la última porción. A veces, como no es muy notorio, uno no pasa desapercibido, digamos. Bueno, de esta forma construyen esta gráfica y esta de acá también. Bueno, igualmente vale todo lo que les dije para esta de acá. O sea, por ejemplo, todo lo que es el impacto visual. El color de las porciones, cómo están ubicadas, ¿sí? Bueno, acá como están ubicadas no es muy relativo, porque como es un círculo, quizás pasaría más desapercibida la ubicación. Pero, por ejemplo, los colores, sí. Siempre los colores más chillones resaltan más. Por ejemplo, el rojo, un naranja. Bueno, y por último, hay una gráfica. Nosotros acá hicimos estas dos gráficas que son para datos categóricos, o sea, para las variables de tipo cualitativas. Si bien no hay una reglamentación que me diga que sí o sí tengo que usarlos para ese tipo de variables, pero son los más recomendados para representar ese tipo de variables. Después, por ejemplo, tengo otras gráficas para los datos numéricos. Esto es para los datos numéricos o variables numéricas, vamos a poner así, variables numéricas, o cuantitativas, ¿sí? Tengo, por ejemplo, el histograma. Una gráfica para variables numéricas, ¿sí? Yo voy a hacer una pequeña tablita acá, solamente con la variable y su frecuencia absoluta. Por ejemplo, una variable numérica sería, por ejemplo, bueno, yo siempre elijo, para hacer rápido, edad. Vamos a escribir solamente edades que van de 17, 18, 19 y 20. Porque el tema de las edades, por lo general se pone por rangos, ¿sí? Por rango de edad. Pero bueno, para hacerlo un poquito más práctico,
solamente tengo estas 4 edades, ¿sí? Bueno, de estas 4 edades tengo, de 17 años había 10 personas, por ejemplo, de 18, 15, de 19, 20, y de 20, 7, como para variar un poquito. Bueno, entonces tengo, acá es 35, 45, 52, ¿no? 52. 30. Dice mentalmente 35. 30, 45, 56. Bien. Entonces, un histograma es un gráfico de barras, pero las barras van a estar juntas y lo que va a representar es una escala numérica. Entonces, abajo lo que voy a poner es una escala numérica. Si bien, bueno, lo que yo voy a anotar acá es estos, el 17, el 18, el 19, el 20, ¿sí? Pero si quisiera podría empezar desde el 0 hasta estos números y hacer las barras por ahí, pero no se hace así pues, por lo generalmente, se pone a partir del número que me aparece ahí. Entonces anoto 17, 18, 19 y 20. Y acá lo mismo que siempre, hago la escala, esta la voy a hacer de 5 en 5. 5, 10, 15 y 20. 1 en 5, 10, 15 y 20. Perfecto. Bueno, entonces hago, acá puedo dejar un espacio, o lo puedo hacer junto. A veces se encuentra junto, a veces se encuentra con un espacio. Yo voy a dejar un espacio. La construcción es como el gráfico de barras. Tengo que hacer una barra, por ejemplo, el primero que llega hasta el 10. ¿Sí? A ver, ¿qué más prolijo? Que llega hasta el 10. Y lo cierro ahí, sobre el 17. Bien, ahora, la siguiente barra llegaría hasta el 15. ¿Sí? Entonces hago una barra entre el 17 y el 18, pegada a la anterior. Entonces me queda todo a continuación. Acá me quedo media chiquita porque no dejé el espacio suficiente. Me quedo media diferente. La otra es otra barra entre el 18 y el 19 que va hasta el 20. Y la última, otra barra que va hasta el 7. Sería como vamos por acá. Bueno, fíjense que tiene un aspecto muy parecido al gráfico de barras, pero las barras que yo dibuje van a estar siempre juntas. ¿Por qué esto de estar juntas? Porque, como estoy hablando de números, los números son infinitos, entonces eso de estar juntos da esa continuidad de que termina uno y sigue el otro, y sigue el otro, y sigue el otro. O sea, no se interrumpe. ¿Sí? Entonces, esa es una de las diferencias. Y por lo general, esto, bueno, se lo van a encontrar siempre que esté hablando de números. No se me viene a la mente una gráfica en particular, pero siempre que se esté hablando de números, se van a encontrar con los histogramas. Y por último, se les suele hacer arriba como un gráfico de líneas. Se marca el puntito sobre cada una de las barras y se une con una línea, cada uno de los puntos. Voy a hacer el color. Y se hace como una línea. Y eso se lo llama... Me parece que se tilda. Ahí volvemos. Ya termino, ¿eh? Polígono... No, está bien. De frecuencia. Bien. Esto de las líneas se le llama, todo eso se llama polígono de frecuencia. Bueno, después hay otro tipo de gráficas, por ejemplo, el gráfico de puntos, que también es la misma idea. Yo tengo, por ejemplo, edades, pero a veces es un poquito engorroso hacerlo porque hay que hacer un puntito por cada uno de estos.
Por ejemplo, 17 era 10, entonces yo tendría que hacer 10 puntitos, por ejemplo, 2, 3, entonces a veces es un poco engorroso de hacerlo ese de los puntos. Después hay un último... No tiene paciencia. Claro. Y hay otro que también está, que lo describe el libro, que se llama detalle. Un poquito medio rebuscada la gráfica. Siempre el más visual... ¿Qué se llama qué? Se llama detalle y hoja. Después, ahora les digo en qué capítulo está, lo chusmeo. Creo que está en el mismo capítulo 7. Ese tipo de gráfico. Que es como, en realidad es como una tabla. No tiene mucho aspecto de nada. Es una tabla que se van poniendo los números. Digamos, el más fácil, el más visual es el histograma, el de los números. Bueno, por hoy vamos a dejar hasta acá. En la semana, ya en estos días, les subo una actividad con respecto a esto, y también ahí les voy a subir un PDF, así ya lo tienen, donde también les dejo explicado más detallado esto. ¿Sí? Les puse un ejemplo y les detallo cómo armar la tabla de frecuencia. Lo más probable es que les pida que construyan una tabla de frecuencia con los datos que yo les doy y que armen algún tipo de gráfica. ¿Sí? Como les dije, el gráfico circular siempre les hago optar por este o por este. Entonces, si quieren, lo hacen. Si no, bueno, no hay problema. Bueno, listo por hoy, entonces. Bueno, entonces ya les subo eso que les dije y van practicando a medida que van pudiendo. Bueno, chicos, los dejo. Que tengan un buen fin de, buena semana. Cuídense y nos vemos el próximo viernes. Dale, profe. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao. Adiós. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao.